El ser investigador es una labor muy importante, ya que involucras tu tiempo, tu esfuerzo, prácticamente toda tu vida. Es por eso que nos dimos la tarea hoy de entrevistar a una gran investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC, Aide Grijalva. Madre Baja California, mira tus hijos que intentan con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre, con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre, Buen día, nos encontramos con la investigadora Aide Grijalva. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, bien, bien. Gracias por hacernos merecedores de esta entrevista y vamos a comenzar. ¿Cuáles fueron los motivos que la llevaron a convertirse en una gran investigadora? Bueno, lo de gran investigadora te lo agradezco. Lo que pasa es que yo estudié la licenciatura en Sociología y luego una maestría en Sociología. Y cuando haces una maestría en Sociología, pues te dedicas básicamente a hacer investigación. Cuando yo terminé la maestría en Sociología, que la estudié en la Ciudad de México en una institución que se llama Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, conocida como FLACSO, que es una institución académica de mucho prestigio, una de las más prestigiadas en América Latina, regresé aquí a Baja California y me empeñé en convencer a las autoridades universitarias en turno de la importancia de la creación de un instituto de investigaciones sociales. Entonces, después de mucho batallar, logré convencer al entonces rector de la universidad, que se llama, porque no ha muerto, Rubén Castro Bojorquez, y me autorizó para que se creara para que presentara al Consejo Universitario la creación del Instituto de Investigaciones Sociales. Entonces ahí me tocó el grandísimo honor de ser la directora fundadora de este instituto en el que estamos aquí y echarlo a andar, presentar, pues hacer un proyecto del instituto, contratar a las primeras personas, a la primera secretaria, etcétera, echar a andar este instituto. Entonces yo tengo muchos años dedicado a la investigación. Qué suave. Para poder llegar a su objeto de estudio, ¿alguna vez ha involucrado la subjetividad? Pues la subjetividad siempre está involucrada en cualquier objeto de estudio, porque desde el momento en que decidimos qué tema queremos investigar, esa ya podríamos decir es una investigación subjetiva. Yo, después de haber estudiado la maestría en Sociología, me incliné más hacia la investigación de índole histórica, incluso hice estudios de doctorado en historia. Y entonces una de las principales discusiones que tenemos precisamente en el campo de la historia es precisamente el problema de la objetividad y la subjetividad. La objetividad, lograr la objetividad es un poco difícil. Por eso se crea una especie de metodología o método que pretende ser científico, precisamente para acotar de alguna manera la subjetividad en el momento de una investigación académica con pretensiones científicas, ¿no? Que son básicamente las investigaciones en el área de las ciencias sociales y humanidades. En el área, por ejemplo, de las ciencias exactas o ciencias duras, es más fácil lograr la objetividad, porque si tú estás en un laboratorio y mezclas una sustancia A con la sustancia B, te da resultado C, etc. Pues ahí las formas de controlar son mejores. Pero en el área de las ciencias sociales y las humanidades, una de las grandes discusiones se dan alrededor de la subjetividad y objetividad en la investigación académica con pretensiones científicas o con la búsqueda de lograr cierta cientificidad, ¿no? Pero eso es difícil, no es fácil. La siguiente es, ¿cuáles son los obstáculos epistemológicos más comunes que se le han presentado en su investigación? Bueno, mira, uno de los problemas principales que tenemos cuando hacemos investigación, sobre todo en el área de las ciencias sociales y humanidades, es las modas teóricas. Por ejemplo, cuando yo estudié,
la licenciatura y la maestría, lo que estaba de moda era originalmente ciertas teorías que se llamaban cepalinas, dependentistas, neodependentistas, y después, cuando yo estudié la maestría, estaban de moda el marxismo. Y entonces son modas teóricas que de alguna manera podríamos decir intoxican, que es la palabra que yo utilizo, muchas veces la mentalidad del investigador, porque resulta que las concepciones teóricas muchas veces se supone que es la luz a través de la cual tú ves la realidad, y muchas veces esa teoría, muchas veces más que permitirte ver la realidad, lo que hace es que te la distorsiona, porque de alguna manera tú lo que quieres es forzar la realidad para que entre en tu paradigma o en tu modelo teórico, que muchas veces eso se hace por la falta de experiencia de un investigador o por las modas teóricas. Y lo que yo he vivido a lo largo de los 40 años que tengo de investigadora es que esas modas van y vienen, y la realidad muchas veces no va de acuerdo a las teorías, y las teorías muchas veces van a la saga de la realidad. La realidad siempre no concuerda con las teorías, entonces la teoría se va retrasando, entonces se buscan nuevas teorías, nuevas taxonomías, nuevas categorías sociales para decir exactamente lo mismo que se decía de otra manera. Son modas intelectuales. ¿Alguna vez se ha visto obligada a abandonar su investigación a causa de un obstáculo epistemológico? No, de ninguno. No he tenido problemas, todas las investigaciones las he llevado a cabo, no sin ningún problema. Pero no me he enfrentado a problemas de tipo epistemológico. ¿Cuáles podrían ser? Pues no, porque de ninguna manera. No entiendo por qué. Es más, esa pregunta no considero que sea correcta, sinceramente. Muy bien, respetable. ¿Cuáles son los elementos del método científico que utiliza para su investigación? Bueno, pues el más importante es la observación, ¿no? Ese es luego después de que la observación, pues la descripción del fenómeno, y luego después tratar de entenderlo de la mejor manera. Pero muchas veces una de las cosas que son muy importantes cuando tú empiezas a hacer una investigación es, de acuerdo al método que utilizas, es estar muy empapado del fenómeno que vas a estudiar. Por eso se plantea la hipótesis. La hipótesis, más que nada, es como una especie de guía que te utilizas para no perderte cuando tú estás haciendo investigación. Y para plantear esa hipótesis tienes que tener información sobre el problema que vas a discutir. Gran parte de la gente que no tiene mucha experiencia en investigación se preocupa cuando su hipótesis no la comprueba. Ay, no, ¿cómo lo voy a hacer si no he comprobado? Mi hipótesis dice eso y la realidad me dice aquello. Y yo, con la experiencia que he tenido a lo largo de los muchísimos años, es que cuando una hipótesis no se comprueba es mucho mejor, porque tú estás haciendo una aportación nueva al conocimiento. Y la mayor parte de las veces, a mí me pasó cuando era una joven y empezaba a hacer mis pinitos como investigadora, es que yo decía, ay, pero mi hipótesis dice eso, pero esto me dice aquello. Y entonces yo me preocupaba porque yo quería meter la hipótesis y forzar con mi investigación a la hipótesis. Después aprendí con la experiencia que la hipótesis es una guía que te permite moverte en el campo de la investigación para no perderte, porque una de las cosas que sí sucede cuando estás haciendo investigación es que todo es interesante, todo te llama la atención, y entonces ya no sabes qué hacer porque todo vale la pena. Y la hipótesis es precisamente esa guía que te sirve para no perderte podríamos decir, en el azaroso camino de la investigación. Eso es la gran función de la hipótesis, y esa es muy importante y no la tenemos que descuidar. Pero para elaborar esa hipótesis, para plantear esa hipótesis, tienes que leer mucho sobre el tema, porque la hipótesis no va a ser por inspiración divina, no va a venir como los santos apóstoles y de repente va a las escribiendo. Para plantear esa hipótesis tú tienes que leer sobre ese tema, y una vez que tú estés empapado sobre ese tema, plantear una hipótesis que va a ser tu pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación va a ser tu guía para no perderte, y eso es muy importante. Y yo, por ejemplo, cuando a los muchachos que les he dirigido la tesis y que me dicen, maestra, es que mi hipótesis dice esto, y eso es lo mejor, porque quiere decir que cuando tú estás
no comprobando tu hipótesis y planteando una nueva situación, quiere decir que tú estás descubriendo algo nuevo, que estás verdaderamente haciendo una aportación al conocimiento de ese fenómeno que estás investigando, ya sea de tipo social o histórico, ¿no? Que es lo que yo principalmente manejo. Bueno, sí tiene razón. No, es que sí es verdad lo de plantear tu nueva hipótesis. Ok. En su opinión, ¿la evolución de las ciencias sociales ha impactado en su investigación? En la mía. Bueno, ¿o qué opina quizás en Bueno, otra yo soy investigación? una crítica de las ciencias sociales. O sea, pienso que las ciencias, sobre todo ciertas disciplinas dentro de las ciencias sociales. Por ejemplo, yo soy socióloga de formación y te puedo decir que la sociología puede ser una de las disciplinas del conocimiento que va a dejar de existir a lo largo del tiempo. Puede ser nada más una moda, porque la sociología surgió en cierto momento, en cierto contexto histórico muy importante, sobre todo en Estados Unidos. Y de alguna manera pienso que la sociología debe replantearse muchas cosas de lo que está haciendo actualmente, porque tiene demasiada tendencia a la elaboración teórica, y muchas veces esas elaboraciones teóricas se alimentan a sí mismos, es teoría sobre teoría, sobre teoría, sobre teoría, y por eso hablo de lo que te dije al principio, la intoxicación de la teoría. Y yo pienso que la teoría no está mal, porque la teoría es una luz que te ilumina, pero no puede ser la teoría que se alimente a sí misma. La teoría en contraste con la realidad, y la realidad que alimente a la teoría. Tiene que haber esa relación íntima, de mucha vinculación. Y lo que sucede, por ejemplo, es que muchas veces la teoría se va por un lado y la realidad por otro. Yo acabo de leer ahorita una tesis de maestría del Instituto de Investigaciones Culturales sobre el Valle de Mexicali, porque me interesó, supe que estaban trabajando eso y la pedí. Y 120 páginas, de las cuales 80 eran teoría, 20 eran de investigación y los otros 20 eran de bibliografía. Entonces, es la teoría que se alimenta a sí misma, teoría sobre teoría sobre teoría. Y además hay gente que se hace experta, te maneja cierta terminología, y tú cuando lo oyes, como la mayor parte de las cosas no las entiendes, dices, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué inteligente! ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! ¿No? ¡Qué interesante! Sí. Hay mucho de oropel en esta cuestión. Así es que hay que tener hay que tener cuidado. Enfocarnos en la lectura, ¿verdad? Pues la lectura, la realidad, y sobre todo, por ejemplo, ¿ustedes están de sociología o de qué están ustedes? ¿De comunicación? Comunicación y psicología. Ah, psicología. Bueno, en el caso de la psicología, ¿no? Entonces, estar más enfocados en la realidad, ¿no? ¿Y es psicología humana o psicología social? No, sería psicología social. Ajá. Psicología social, sí. No conductista, no. ¿Qué opinas sobre los nuevos paradigmas? Pues, ¿cuál de todos? Bueno, toda esta moda polloderiana, Maffesoli y todo eso. No, pues yo odio a los franceses, a los teóricos franceses, los odio. Porque me parece exactamente lo que ya les dije, que son teóricos que la teoría sobre la teoría sobre la teoría de la teoría, ¿no? Okay. Entonces, sí, yo pienso que debe haber un replanteamiento de esos paradigmas y verdaderamente, pues, no sé, son modas, insisto, modas teóricas. O sea, a lo largo de mis 40 años como investigadora, yo te puedo decir que me ha tocado de todas las modas y me ha tocado y hay unas cosas que me parecen interesantes, Pierre Bourdieu y Maffesoli, por ejemplo, vino aquí, yo no lo entendí cuando vino al museo a contar que, o sea, ¿qué te diré? Hay un autor que se llama Tom Wolfe, que me encanta, que tiene un artículo sensacional en donde dice que lo peor que dio el siglo XX es el académico. Eso de los académicos, gente que vive precisamente de hacer publicaciones donde están inventando teorías para la realidad. Entonces a mí me gusta mucho ese artículo porque es un artículo muy crítico donde dice la realidad. La realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa ustedes cuando se enfrentan al mercado laboral
cuando se enfrentan a lo que es la práctica profesional, ustedes no pueden decir, ay, es que la teoría, no, pues ¿cuál teoría? A ver, aquí resuelve el problema, ¿no? Sí. O sea, que es totalmente diferente. Pero sí, y por ejemplo, yo estaba en la sociología y justo me fui al campo de la historia porque salí huyendo de la ciencia, de la sociología, de tanta teoría, de tanto leer teoría, y después me voy a la historia y ahora está de moda que la teoría, las ciencias sociales en la historia, se nos metieron las ciencias sociales a la historia. Y entonces, pero tú a la hora de que tú lees un libro, te lo aseguro, si lees un libro de historia, la parte teórica de explicación te la vas a brincar y tú te vas a ir justo a la parte donde te están contando, donde hay la narración, donde está la narrativa histórica, ¿no? Y es igual pasa con un fenómeno. Ahora, por ejemplo, los métodos de las ciencias sociales son diferentes de los métodos de la investigación histórica, porque las ciencias sociales, una cosa es la antropología, otra cosa es la sociología, otra cosa es la economía, otra cosa es la ciencia política. ¿O cuál otra hay aparte de las ciencias sociales? ¿Cuáles son? La arqueología no sé si está considerada ciencia social, pero los métodos son completamente diferentes, y mucha gente cree que los métodos, el antropólogo y el sociólogo y el economista y el politólogo utilizan los mismos métodos, y no. El sociólogo hace básicamente lo que le llaman encuestas, hace lo que le llaman los surveys, o sea, y en la licenciatura en sociología, mis alumnos, porque ahora les doy clases a la licenciatura en sociología, no les dan, no saben hacer encuestas, no les enseñan a hacer encuestas, no los preparan, ¿no? Y también, y por ejemplo, un antropólogo básicamente lo que hace es trabajo de campo, se va a trabajar, vivir a una comunidad, se involucra con la comunidad, es lo que hace el antropólogo, porque estudia al ser humano. Y entonces de repente el trabajo del sociólogo y del antropólogo se confunden, o del psicólogo social con el del antropólogo, ¿no? O sea que hay y lo que han dicho ahora, lo que está muy de moda desde hace como unos 20 y tantos años, es la famosa interrelación de las ciencias, ¿no? Que la demografía con la sociología, la sociología con la psicología, entonces verdaderamente se ha hecho, pues, podríamos decir, pues una ensalada. Un sándwich, ¿no? Pues ojalá fuera sándwich, ¿no? Una ensalada donde meten de todo. Entonces, yo, por ejemplo, he leído tesis de licenciatura, me ha tocado ser sinodal en tesis de licenciatura en historia, y les digo, pues esto no es historia, esto es de antropología, porque van y entrevistan a las muchachas en una maquiladora y trabajan, pues esto no es historia, ¿dónde está la parte histórica? Porque la historia se hace con documentos, que es algo que le cuesta a mucha gente entender. Y hay la historia oral, pero la historia oral es un método de investigación histórica siempre y cuando la cruces con documentos. Y la antropología usa básicamente la entrevista como una forma de recopilación de información. El sociólogo usa principalmente encuestas, hace esas grandes, podríamos decir, hace análisis más globales de la sociedad a través de encuestas, de muestreos, etcétera. Utiliza métodos diferentes. El politólogo, sinceramente, ese sí no sé lo que hace, porque no sé ni cómo lo hace, porque bueno, son parecidos a los administradores públicos, ¿no? Pues estudian la ciencia política, que hay una discusión que si hay ciencia política, si es ciencia o no, la ciencia política. Entonces, relativamente la sociología y la ciencia política son disciplinas de conocimiento relativamente nuevas. Incluso en el siglo XIX hubo también muchas disciplinas parecidas que desaparecieron. Entonces probablemente en un momento dado vaya a desaparecer. O como pasa con la psicología, ¿no? Que lo que es, que eres psicólogo o psicoanalista, eres psicólogo o psicoterapeuta, o sea, entonces toda la gente dice, ay, canto, ¿esto qué es, no? Eso me confundió, ¿no? Así es. Ok. Entonces, ahora, o si eres psicólogo del trabajo, psicólogo social, o conductual, conductista, todas las terapias, ¿no? Que hay, todas las ramas que hay. Porque yo tengo amigas que son psicólogas, y ellas me dicen, no, pues es que yo estudié psicología y luego me fui hacia 5 años a psicoanálisis y luego me psicoanalice otros 10 y ahora ya puedo dar terapia, pero no, y dentro del psicoanálisis, pues ¿qué eres? ¿Freudiana? ¿Jungiana? No, pues ahí te dicen, son diferentes, ¿no? de hecho. Ok, la siguiente es, ¿qué podría contarnos acerca de su experiencia con el conocimiento científico?
Pues lo que pasa es que sería muy ambicioso decir que las ciencias sociales y las humanidades son conocimientos científicos, desde mi perspectiva. Son disciplinas del conocimiento que nos permiten un acercamiento a la realidad, pero así llamarle ciencias porque mira, se supone que una de las características del método científico debe ser la capacidad de predicción, ¿no? Y en historia, por ejemplo, tú no puedes predecir porque estás estudiando el pasado. Aunque hay un lema entre los historiadores que dicen que quienes no conocen su pasado está condenado a repetir los errores, ¿no? Y por eso necesitas conocer el pasado para entender tu presente y poder saber algo del futuro. Pero la historia tiene una incapacidad de predicción. Y luego, por ejemplo, los sociólogos, pues, pueden predecir ciertos comportamientos, por ejemplo, comportamiento electoral, ¿no? Por eso son tan importantes las encuestas. Y muchos sociólogos que tienen encuestas, que tienen estas empresas que hacen encuestas, pues se hacen riquísimos, porque el PRI les dice, hazme una encuesta, y ok, perfecto, le hacen la encuesta, y luego le dice, tú vas a ganar. Y luego el PAN se contrata a otra encuestadora, no, pues sí, no, pues tú vas a ganar, ¿no? Etcétera. Entonces, pues, yo lo que más veo, la limitación más importante que le veo precisamente a estas disciplinas del conocimiento es su incapacidad de predecir, y el conocimiento científico se supone que tú tienes que decir este es A más B me va a dar lugar a esto. Eso va a ser una de las principales características del conocimiento, de lo que se llama investigación científica, y las ciencias sociales y las humanidades tienen muchas limitaciones al respecto, ¿no? Por eso pienso que es muy difícil y muy ambicioso de parte de las ciencias sociales hablar de que son ciencia, muy ambicioso, ¿no? Okay. La siguiente es, ¿cómo identificaría una fuente confiable para la investigación? No, es que depende. Por ejemplo, hay los instrumentos que tiene cada disciplina del conocimiento para llevar a cabo la investigación. Por ejemplo, en el caso específico de la historia, que es a lo que yo me dedico, yo te puedo decir con todo así certeza de que nosotros hacemos la historia con documentos. La historia se hace con documentos. Esa es una cosa que... Y para eso, por ejemplo, te doy, una de las fuentes que se utiliza en la investigación histórica es la fuente hemerográfica, o sea, los periódicos. Pero tú tienes que hacer crítica de tus fuentes. O sea, si tú lees, por ejemplo, hoy, en Mexicali, lo que dice La Voz de la Frontera, lo que dice La Crónica, ellos dicen de un mismo acontecimiento, dan dos versiones diferentes. Entonces tú tienes que saber que un periódico es priista y que el otro es un periódico panista, bla, bla. Entonces, tú tienes que hacer lo que le llaman la crítica de tus fuentes. Entonces, eso es muy importante. Yo siempre les doy el ejemplo a mis alumnos de que si dentro de 100 años llegan unas personas y encuentran documentos y periódicos sobre Baja California y uno lee el Z y otro lee el Mexicano, entonces el Z te está hablando de una visión más crítica, es un periódico independiente, no es un periódico vendido como son los otros, entonces su visión es una visión independiente. En cambio el Mexicano o La Voz de la Frontera, pues son periódicos que están al servicio del gobierno en turno. Entonces las visiones que tienen de Baja California son diferentes, por eso hay que hacer la crítica de tus fuentes, que es lo que tú utilizas. Y otras cosas es que no cualquier persona tiene capacidad para la investigación. Una persona tiene que tener un espíritu demasiado inquisitivo, un espíritu demasiado crítico, siempre estar bebiendo 3 pies al gato, siempre estar diciendo, a ver, ¿por qué pasa? O sea, es más, para eso te preparan, para tener ese espíritu crítico. Luego después resulta, ay, pues ¿cómo eres criticón? Oye, ¿tú cómo eres? ¿Por qué estás criticando? Y al Estado, al gobierno, al poder, no le gusta la crítica. Entonces somos profesionales que somos somos una molestia para el poder. Yo, por ejemplo, trabajo en la universidad y yo critico muchas cosas que suceden en la universidad y las autoridades universitarias se molestan conmigo porque yo hago observaciones y digo, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿No? Porque no les gusta, al poder no le gusta la crítica. Y las ciencias sociales básicamente lo que básicamente somos estamos educados, formados para hacer crítica social, ¿no? Porque si no, pues entonces pues te conviertes en, mejor trabaja
estudia administración pública y te metes al PRI, PAN, al partido del poder, y luego ya te metes a trabajar y haces carrera como funcionario. Oiga, señor, mire, ahí están matando a alguien. ¿A quién? No, pues yo no veo ni que estén matando. O sea, ¿qué es lo que hacen los funcionarios? Así, No, pero mire, lo están, saben, no es cierto, usted está equivocado. Ese es el problema. Entonces, no cualquiera es investigador, no cualquiera. Y hay la idea, es como también ser profesor. Por ejemplo, no cualquiera es profesor. Hay gente que es buena para dar clases, hay gente que le gusta la docencia, hay gente que ama la docencia. Eso es pero no cualquiera. No sé, ustedes conocen los casos de profesores que dan las clases y sabrán mucho, pero que no saben transmitir el conocimiento, ¿no? Sí. Todos conocemos esos casos, ¿no? Y que, pues es una eminencia y ha publicado tantas cosas, y resulta que a la hora de dar clases, sus clases son tediosas. Sí, porque la enseñanza, la docencia tiene otras características, tiene otras reglas, tiene otros métodos, y tú puedes saber mucho, pero no tener capacidad para transmitir el conocimiento, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Un investigador tiene que ser curioso, ¿verdad? No, es como un detective, un investigador. Y además estar muy interesado y en estar muy al tanto de lo que está pasando en la sociedad y todo eso. Pero depende del campo del conocimiento. Por ejemplo, una persona que trabaja con las ciencias exactas, por ejemplo, pues muchas veces está metido en su laboratorio y está viendo otro tipo de cosas, ¿no? Que se está viendo en el microscopio, viendo a través, ve otro tipo de cosas. Pero yo me refiero básicamente al de las ciencias sociales y humanidades, que es un perfil muy especial, ¿no? La siguiente, ¿qué le motiva a seguir en su labor de investigadora? Pues porque me gusta, ¿no? Pues me apasiona. Y para concluir, ¿qué mensaje le da a aquellas personas que desean convertirse en investigadores? ¿Qué mensaje les gustaría? Bueno, el principal es que tiene que ser una vocación. Si no tienen la vocación de estar todo leyendo, investigando, escribiendo, etcétera, o sea, que se imaginen que es ser investigador, porque ser un investigador es levantarte todos los días de tu vida y levantarte e irte a leer, a escribir, a estar al tanto. No cualquiera. Hay gente que lee un libro y se duerme. Pues. No cualquiera es investigador, pero la gente que tiene la capacidad para ser si es una vocación. Si tienen la vocación, pues que la hagan, ¿no? Y para eso se tienen que formar, porque ahora en la universidad, para ser un investigador, trabajar en la universidad, que es el caso que conozco, tienes que tener una licenciatura, una maestría y un doctorado. Y tienes que tener menos de 40 años para que te contraten. Así es que sí es algo, no es fácil, ¿no? No es fácil de lograr. Pero sí, básicamente tiene que haber vocación y pasión por la investigación. Eso sí es fundamental. Ok, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias, maestra. De nada.